Muy buenos días. Esta es la última plática de este congreso y quiero aprovechar para agradecer muchísimo al comité organizador, al comité científico, por su invitación. Para mí siempre es un honor participar en este congreso. Esta plática, va a ser un poco conflictiva, pero yo no concibo un cirujano que no tenga una mentalidad dirigida hacia romper paradigmas. Y en cirugía a veces romper un paradigma es como querer atravesar un muro de piedra, pero aunque parezca imposible, a veces se logra. Y es por eso que este tema es romper paradigmas, es decir, vamos a hablar del adenocarcinoma de páncreas, que es un tumor muy agresivo por excelencia, que generalmente tiene diagnósticos tardíos y por lo tanto un mal pronóstico de la enfermedad. Pero vamos a hablar de aquel tumor que es localmente resecable, es decir, que puede tener la oportunidad de curarse con cirugía, pero que por ahí en un estudio de imagen o en un transoperatorio diagnosticamos que tiene una pequeña metástasis en el hígado o en el pulmón. ¿Se justifica que este paciente se reseque y se reseque la metástasis o no? Y es la evidencia que vamos a tratar de revisar en los próximos minutos. La realidad del cáncer de páncreas hoy o hasta el 2025 era que en Estados Unidos se diagnosticaron 67,000 casos nuevos, de los cuales 51,000 se murieron para una letalidad del 0.77%. El cáncer de páncreas representa el 3.3% de todos los cánceres en el mundo, pero fíjense cómo cuando analizamos la mortalidad por cáncer, representa el 8.4% de la mortalidad por cáncer, es decir, sube muchísimo. El riesgo de adquirir adenocarcinoma de páncreas a través de la vida es del 1.6% en la población general y se diagnostican cada año más de 500,000 de pacientes con carcinoma de páncreas en el mundo. Y actualmente, al 2025, la sobrevida a 5 años de estos pacientes no rebasaba el 13%. Y para todos es conocida esta imagen, Steve Jobs, un rompedor de paradigmas, un creador de tecnología, un innovador nato en la ciencia digital, y él se murió de un carcinoma neuroendocrino de páncreas que después hizo metástasis al hígado y no les creía a los doctores. Y él con su mentalidad revolucionaria decía o afirmaba, probablemente soberbiamente decía, o soy el primero en curarme de esta enfermedad o debería de ser el último en morir por ella. Y ni fue el primero en curarse ni ha sido el último en morirse por ella. Seguimos 11 años después o 15 años después hablando de que la mortalidad del cáncer de páncreas sigue siendo elevada. Pero aquí tenemos otro rompedor de paradigmas, que es el doctor John Cameron. El doctor John Cameron, que aquí aparece con una paciente a la que le realizó una pancreatodenectomía a los 104 años de edad. Y él decía en este resumen de su artículo publicado en 1993 que la pancreatodenectomía clásicamente traía consigo una morbimortalidad hospitalaria súper alta y en los años 70 la mayor parte de la comunidad médica pensaba que era una operación que debería de ser abandonada. Sin embargo, el doctor Cameron demostró con datos recientes que tanto la morbilidad como la mortalidad habían descendido importantemente y en 1993 publica este artículo de 145 pancreatodenectomías consecutivas con 0 mortalidad. La mortalidad del Whipple en los 70 era del 30%. 20 años después, gracias al trabajo del doctor Cameron de la sistematización de la cirugía, logró una serie de 145 casos con 0 mortalidad. Y hoy el doctor Cameron se considera el cirujano que más pancreatodenectomías se ha realizado en el mundo, con más de 2,000 pancreatodenectomías publicadas por él. Y esto es lo que ha sucedido en el tratamiento para los escépticos que dicen que los cánceres de páncreas se van a ir a morir a su casa y que los dejemos en paz. Vean ustedes cómo en 1976 la probabilidad de que el paciente estuviera vivo 5 años después era del 2.3% y ya para el 2023 era del 13.6% y se calculó que en el 2025 subió a 18.25 y en el 2026 pensamos que pudiera llegar cerca al 20%, es decir, 10 veces mejor que en 1976. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vale la pena seguir trabajando para ir logrando estas cosas y este trabajo forma parte de ese esfuerzo para mejorar la esperanza de vida de estos pacientes. Y fue por eso que en 1995 Hellman y Weisbrand describen el concepto de oligometástasis. ¿Y qué es el concepto de oligometástasis? Es esa etapa clínica intermedia del paciente
entre una enfermedad localizada y una enfermedad diseminada. Y ese estado intermedio propone que hay una terapia local que pudiera mejorar la sobrevida, y es lo que está ahí en el recuadro, ¿no? Desde pacientes con enfermedad localizada hasta pacientes con enfermedad avanzada. Esa etapa intermedia de una enfermedad estable, ¿qué le vamos a hacer? Debería de recibir un tratamiento diferente. Al principio, esta definición de oligometástasis incluía metástasis en un solo órgano, característicamente en el pulmón y en el hígado, que no tuviera más de 4 lesiones en uno o en otro, con un antígeno CA19 menor a 1000, con una bilirrubina menor a 2 y una enfermedad estable posterior a la neoadyuvancia. Es muy importante este concepto de enfermedad estable después de la neoadyuvancia, porque es lo que va a hacer la diferencia en pacientes que van a beneficiarse con esta estrategia y los que no se van a beneficiar. Después hubo una pequeña modificación, decir, oye, espérate, pues no, todo esto no se lo podemos aplicar a cualquier paciente. Tenemos que considerar varias cosas. Sí, el antígeno, pero ¿cuál es el estado funcional del paciente? Si yo tengo un estado funcional ECOG 3 o ECOG 4, por supuesto que no le voy a ofrecer esta estrategia al paciente, pero si tengo un estado funcional de un paciente totalmente independiente con un ECOG 0, claro que se va a beneficiar de esta estrategia. Que tenga una escala pronóstica de Glasgow modificada de 0, que quiere decir que esté bien nutrido y que tenga un sistema inmunológico que responda, y que sean pacientes menores de 70 años. Estas son características que se sumaron en el 2019 a esta definición de oligometástasis, porque no le vamos a ofrecer esta estrategia ni a pacientes mayores de 70 años, ni a pacientes con ECO de 2 o más, ni pacientes que estén desnutridos. Y esa es la realidad del comportamiento metastásico del cáncer de páncreas. Vean ustedes cómo el principal sitio de metástasis en el cáncer de páncreas es el hígado, seguido por el pulmón, y obviamente los ganglios linfáticos peripancreáticos. Pero vean en la gráfica de pastel, el 51% de los pacientes van a ser diagnosticados con metástasis a distancia al momento de la detección del tumor. Es este universo que vamos nosotros a tratar de ayudar. ¿Por qué? Porque si vemos en la gráfica de las barras, la tercera barra dice, cuando el paciente tiene metástasis a distancia, la probabilidad de que esté vivo a los 5 años es de menos del 3%. Entonces tenemos una gran oportunidad de poder mejorar estas condiciones en estos pacientes. Vean ustedes cuando la enfermedad es localizada, que es la primera barra, tiene una probabilidad de estar vivo a los 5 años del 43%, casi el 50%. Entonces es lo que buscamos con esta nueva estrategia en pacientes, insisto, respondedores a la neoadyuvancia. Y esto no es nuevo, ya en 1996 se publicó la primera serie de 23 resecciones de tumores primarios y de metástasis en 2 grupos diferentes, los sincrónicos y los metacrónicos, con resultados no tan malos, ¿no? Con una mortalidad del 4.3%, una resección curativa R0 del 70% en los pacientes sincrónicos y del 100% en pacientes con resección metacrónica, con una sobrevida media de 8.3 meses en el sincrónico, 5.8 meses en el metacrónico. Pero lo importante de esto era una sobrevida a 1 año del 40% en pacientes a los que se les quitaron las metástasis junto con el tumor primario. Y evidentemente la terapia del cáncer de páncreas está basada en la terapia sistémica. Y la terapia sistémica empezó desde 1995 comparando el 5-fluoracilo con la gemcitabina. Y vean ustedes cómo la sobrevida media de 4.41 contra 5.65 meses en beneficio de la gemcitabina, ¿no? Hizo suficiente para que cambiara ese criterio de decir, pues ahora lo que le vamos a dar a estos pacientes es gemcitabina en lugar de 5-FU. Y esto descubrió un pequeño grupo de pacientes que tenían enfermedad estable y que podían ser sujetos a una resección de metástasis. Después surge el folfirinos, que es una multidroga que se va a comparar con la gemcitabina en un grupo de 342 pacientes con los mismos resultados. Mejoramos un poquito la sobrevida de 11 meses contra 6.8 meses, que fue un logro bastante bueno. Y recientemente, en el 2026, se publica, y este fue uno de los trabajos que tuvo más éxito en el Congreso Mundial de Oncología, que se publica la daraxonrasib, que es un bloqueador del RAS en pacientes que son positivos a RAS, que es el 90% de estos pacientes, y vean cómo en la gráfica se demuestra una sobrevida a 1 año de pacientes etapa 4 de cáncer de páncreas de más del 53%. Esto recibió una ovación apoteótica de este medicamento y abre una puerta muy importante para el tratamiento de los pacientes con cáncer de páncreas metastásico y no se diga con tumores localmente resecables.
Y es a este grupo de pacientes al que nos vamos a referir, el que está circulado en el recuadro rojo, que es un ECOG 0, ¿no? Y que van a tener una sobrevida sin resección, aproximadamente de menos de 11 meses cuando responden a una primera línea de quimioterapia y de menos de 9 meses cuando no responden a esta primera línea de quimioterapia. Y es en ese grupo que vamos a trabajar. ¿Cuáles son las opciones de manejo de las metástasis de páncreas? Bueno, pues son la ablación, la radiación, la embolización, la histotripsia, la quimioterapia hipertérmica o el famoso HIPEC, pero la quimioterapia sistémica y la resección quirúrgica es la que nos ocupa en este momento. Y vean ustedes cómo la doctora Isabella Frigueiro, en el Hospital de Verona, Italia, demostró en un grupo de 535 pacientes con adenocarcinoma metastásico, el 4.5%, o sea, 24 pacientes tuvieron una respuesta completa a la neoadyuvancia. Y una vez que se meten a resección de las metástasis, vean ustedes cómo tuvieron una sobrevida a 5 años de más de 50 meses y una sobrevida libre de enfermedad de más de 27 meses. Es un porcentaje pequeño, por supuesto, pero es ese grupo de pacientes el que estamos buscando para poderlo beneficiar con esta estrategia. Y esta es la constancia gráfica, tomográfica de cómo un paciente puede tener respuesta a un tumor, a una quimioterapia neoadyuvante, tanto del primario como de las lesiones metastásicas, y por lo tanto ser candidato a una resección de ambos pacientes. También los genetistas han contribuido muchísimo a diferenciar en 4 modelos diferentes desde el punto de vista genético, y hemos visto que no todos los adenocarcinomas de páncreas son lo mismo, y hoy están descritos 4 subgrupos genéticos, y la importancia de esta descripción es que el progenitor pancreático es el que mejor sobrevida tiene de 30 meses después del diagnóstico, comparado con el escamoso que tiene una sobrevida de menos de 13 meses. Entonces tenemos que hacer la diferenciación genética de qué tipo de adenocarcinoma estamos tratando para saber en un momento dado qué tipo de pronóstico vamos a tener. Y los escenarios eran estos: grandes incisiones, abrimos a quitar un tumor localmente resecable, pero nos encontrábamos esta lesión hepática. Hoy las guías de la NCCN dicen que este paciente no se beneficia con la cirugía. Este es un concepto nuevo que va a tener que madurar y que va a tener que ser demostrado con estudios prospectivos. Y insisto, hoy las guías de la NCCN dicen no resecar a este paciente. Sin embargo, hay grupos pilotos en donde se hace la resección de esta metástasis, se hace la resección del primario y se han obtenido beneficios desde el punto de vista de sobrevida. Y esta fue una encuesta que se realizó entre cirujanos en donde se les preguntaba si puede la cirugía beneficiar a un grupo altamente seleccionado de pacientes y si es válida la exploración quirúrgica y posible resección de oligometástasis hepáticas en pacientes con excelente respuesta a la terapia neoadyuvante. Y vean ustedes cómo menos de la tercera parte de los cirujanos contestaron que sí. El otro 70% piensa que no. Y aquí hay alguna evidencia que puede ser que modifique la forma de pensar de la mayor parte de los cirujanos. Y estas son las piezas, ¿no? Tenemos una pancreatectomía con un tumor localmente resecable, una metástasis pequeña del hígado, única en el hígado, 0 en el pulmón, en el que se puede resecar y probablemente le estemos ofreciendo a este paciente, contrario a lo que dicen las guías, una mejor esperanza de sobrevida. Y aquí hay otro trabajo que incluyó pocos pacientes, 47 pacientes, pero vean ustedes cómo el diagnóstico, la sobrevida después del diagnóstico fue de 21 meses, la sobrevida después de la cirugía fue de 12.3 meses y la sobrevida libre de enfermedad fue de 6.3 meses en estos 47 pacientes, pero nuevamente se estratificaron. Y vean ustedes cómo cuando los estratificamos en los pacientes que tuvieron una neoadyuvancia con una cirugía planeada, la sobrevida fue de 38 meses, contra pacientes que tuvieron una cirugía no planeada, que no tuvieron neoadyuvancia preoperatoria y que por lo tanto la sobrevida fue de 13 meses. Pero el grupo que nos está impactando en la probable esperanza de que esto pueda servir para estos pacientes es aquel paciente al que le diagnosticamos oligometástasis, que le podemos dar neoadyuvancia preoperatoria, que tiene una enfermedad estable o que responde a la neoadyuvancia y que entonces lo podemos someter a la resección tanto de las metástasis como del tumor primario, y en este trabajo tiene una sobrevida de 38 meses. ¿Cuáles son los factores pronósticos para que estos pacientes puedan beneficiarse después de un tratamiento de estos? Bueno, los 3 primeros no hicieron diferencia. No hacen diferencia ni el número de metástasis cuando se comparan de 1 versus 2 o más, ni tampoco cuando se compara la distribución de las metástasis unilobular o bilobular en el caso del hígado, y tampoco hubo diferencia si se realizaba una hepatectomía mayor o menor.
Cuando sí hubo diferencia es cuando el CA19 preoperatorio era menor a 200 o mayor a 200, cuando el T3 o T4 se comparaba con el T0 o el T2, cuando el grado de diferenciación era G1 versus grado 2 o 3, y cuando se hacía una resección R0 comparada con una resección R1. Estos 4 factores sí marcaron diferencia importante y estadísticamente significativa en el manejo de estos pacientes. Y en este trabajo, que incluyó 239 pacientes de la enfermedad de la Universidad de Seúl, vean ustedes cómo fueron estratificados en un grupo que recibió quimioterapia con cirugía versus aquellos pacientes que solamente recibieron quimioterapia, y vean cómo se comportaban. La línea roja es el grupo que recibió quimioterapia con cirugía y tuvo una sobrevida de 20.5 meses con un rango de 13 a 42. Los pacientes que solamente recibieron quimioterapia tuvieron una sobrevida de 8 meses con un rango de 5 a 12. Pero cuando estratificamos a estos pacientes, en donde recibieron quimio más cirugía versus cirugía solita versus quimio solita, vean ustedes cómo los que recibieron quimioterapia más cirugía tuvieron una sobrevida media de 40 meses, comparado con los que no se sometieron a cirugía y recibieron solo quimioterapia, tuvieron una sobrevida de 8 meses. Esta es parte de la evidencia retroactiva, si bien en estudios retroactivos, que puede abrir una ventana de esperanza en estos pacientes. Y en otro estudio diferente del Registro Nacional de Cáncer de Estados Unidos, se incluyeron de una base de datos de 12.637, se seleccionó un pequeñísimo 1.5% de pacientes que se sometió por oligometástasis a terapia citorreductiva con quimioterapia, 54 preoperatoria y 135 con cirugía primaria. Y vean lo que pasó. Los que se metieron a cirugía citorreductiva con quimioterapia tuvieron una sobrevida de 15 meses, versus los que no se metieron a cirugía y solamente quimioterapia tuvieron la mitad de sobrevida. Y cuando la estratificamos en los que recibieron quimioterapia más cirugía versus los que solo recibieron cirugía, tuvieron aún mayor ventaja. Los que tuvieron quimioterapia y cirugía tuvieron 26.3 meses con un rango de 15 a 55 meses. Hoy es inaudito pensar que un paciente de cáncer de páncreas en etapa 4 tenga una sobrevida de 55 meses. Este modelo de tratamiento en algunos pacientes puede resultar beneficioso. Y en este es el último metoanálisis de este concepto que estamos manejando, que se realizó en el 25 y que incluyó 11 estudios con 887 pacientes. No los voy a aburrir leyéndole la columna de la izquierda, pero la columna de la derecha es importante. El número de complicaciones clave endindo mayor a 3 en pacientes quirúrgicos fue del 14%, la mortalidad de estos pacientes fue de menos del 3%, pero vean ustedes, la sobrevida media de los pacientes que se operaron fue de 7 a 18 meses, contra 6 a 9 meses de los que no se operaron. La sobrevida a un año fue de 34 a 100% en el que se operó y del 19 al 29% en el que no se operó. Y la sobrevida a 5 años fue del casi 6 al 27% de los que sí se operaron contra 0 de los que no se operaron. Este es el metaanálisis de esta estrategia más reciente publicado en el 2025, que incluyó prácticamente todos los estudios publicados al respecto. ¿De qué dependemos un poquito? Bueno, pues que el desarrollo de biomarcadores emergentes del cáncer de páncreas que nos permitan, primero, hacer un diagnóstico más temprano del cáncer de páncreas y segundo, de hacer un seguimiento más efectivo de las terapias que estamos aplicando. Los estudios que están actualmente en curso, que quitan la característica de retrospectivo y son prospectivos y que estamos en espera de los resultados, básicamente es el grupo chino, que lo que está haciendo es un estudio que se llama SPAC-1 y que está analizando la eficiencia de la resección simultánea posterior a quimioterapia sistémica versus quimioterapia sistémica sin cirugía en adenocarcinomas de páncreas con oligometástasis. Este se inició en el 2019 y está por terminar en el 2026. Un segundo estudio es el OLIPAN, que es en Alemania, que empezó en el 2021 y que tiene como propósito investigar la eficiencia, seguridad y calidad de la vida de la quimioterapia neoadyuvante con irinotecan liposomal combinado con oxaliplatino y 5-fluoracilo con ácido folínico, pero seguido de resección quirúrgica curativa en pacientes con oligometástasis hepáticas en adenocarcinoma de páncreas. Y el estudio de Japón, que empezó en el 2020 y que está analizando el paclitaxel intravenoso e intraperitoneal con S1 versus la gemcitabina más navipaclitaxel para adenocarcinoma metastásico peritoneal, para evaluar además si hay cirugía de reconversión en estos pacientes y con eso mejorar.
Para finalizar, como conclusiones, podemos decir que los pacientes con adenocarcinoma de páncreas metastásico deberían ser manejados por un equipo multidisciplinario en un centro de expertos con alto volumen para evaluar adecuadamente la enfermedad oligometastásica y así desarrollar un plan de manejo integral. Todos los pacientes deben de ser evaluados para incluirse en un protocolo de investigación, no como casos aislados. La técnica de mínima invasión ofrece una terapia con intento curativo con menor morbilidad, como es la electroporación. La mayor parte de los pacientes con cáncer adenocarcinoma de páncreas metastásico no se van a beneficiar con una intervención con intento curativo como en las terapias disponibles actualmente. Como vimos, de un gran grupo, menos del 5% se benefició con esta terapia. Se están haciendo esfuerzos para identificar biomarcadores con el objeto de predecir de manera más precisa la biología tumoral para facilitar la identificación temprana de candidatos potenciales de adenocarcinoma oligometastásico que se puedan beneficiar de un tratamiento más agresivo. Y finalmente, hasta que se desarrollen mejores biomarcadores, los pacientes con buen estado físico, o sea, ECOG 0, con un número limitado de metástasis, o sea, menos de 4, y sin evidencia de progresión de la enfermedad durante la inducción con quimioterapia, parece que se van a beneficiar del manejo agresivo del adenocarcinoma de páncreas oligometastásico. Muchas gracias.